¿Cuál es su nombre y cuál es su profesión? Sí, Manuel Edmundo Ramos Gutiérrez, soy el presidente de SOS Discriminación Internacional Querétaro. ¿Por qué está presente en este foro, en esta mesa de trabajo? Bueno, porque es importante que las personas de la diversidad sexual podamos involucrarnos en el impulso de políticas públicas para erradicar la homofobia o cualquier tipo de discriminación. Para usted, ¿qué es la homofobia? ¿Cómo puede definir usted la homofobia? La homofobia es el miedo irracional hacia quien sea o parezca ser homosexual. Es un odio que se funda en prejuicios, en estereotipos y que muchas veces es aprendido o parte de tener un miedo propio hacia la homosexualidad o en general la diversidad sexual. ¿Usted ha padecido algún acto homofóbico? Sí, cuando yo era estudiante de la preparatoria, en una fiesta llegaron unos chavos que vieron que había en esa fiesta chavos travestis o chavos visiblemente afeminados o alguna situación así que ellos catalogaban de anormal y fueron y pues obviamente como afuera de la casa se veían los tanques de gas que surtían a la casa. Primero llegaron a golpear la puerta, querían entrar para violentar y como no podían por la parte del frente, empezaron a aventar cobijas ardiendo para tratar de que el gas estallara con toda la casa que estábamos ahí. Y fue un momento en el que los dueños de la casa que no eran de la diversidad sexual vivieron la homofobia que viven algunos de nosotros por este prejuicio y este estigma que va desde la burla hasta el asesinato. Entonces en Querétaro siguen pasando casos de homofobia que tienen que salir del closet. La gente tiene que denunciar para que no sucedan este tipo de violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo fue para usted aceptar su sexualidad? Fue difícil porque la cultura que existe de lo mal informado que está, qué es la homosexualidad y qué no es, genera que los prejuicios se alimenten y crezcan, ¿no? Entonces, las familias aprenden a discriminar y a ser homofóbicas. Y cuando somos niños, nos enseñan, nos violentan, si empiezan a detectar que pues a lo mejor se va a hacer gay, empiezan a violentar, empiezan a llevarte a terapias psicológicas para que cambies. En sí, una serie de violaciones a derechos humanos, en este caso de los niños y los adolescentes, por la desinformación que tienen sobre la homosexualidad. Incluso hay jóvenes que los amarran a sillas para desexorcizarlos, sacarles el demonio de la homosexualidad, cuando la homosexualidad no es ni un demonio, ni una enfermedad, es una orientación sexual que es parte de lo humano y que se necesita aprender a respetar y a reconocer como parte de lo humano que es. En el entorno en el que usted se desenvuelve actualmente, digamos laboral, ¿usted es aceptado por su condición, por su preferencia sexual o sufre algún tipo de violencia? No, precisamente la parte que yo he tenido trabajando conmigo mismo, con el descubrir que soy una persona que valgo, que no solamente defiendo mis derechos, sino los de las demás personas que son discriminadas de alguna manera, me ha permitido tener un espacio en donde los demás que conocen mi trabajo contra la discriminación respetan esa parte de que soy diferente, de que puedo aportar algo a la sociedad con esta diferencia desde los derechos humanos, pero también esto ha sido porque yo he luchado por mis derechos y por los de los demás, ¿no? Creo que Nelson Mandela, un líder que se caracterizó por la lucha contra la discriminación y la xenofobia, nos enseñó algo muy importante, que no es importante nada más romper tus cadenas, sino ayudar a que los demás también las rompan para que haya una sociedad sin ningún tipo de discriminación. En ese sentido, también no podemos olvidar que hay muchas personas que siguen ocultándose dentro de sus trabajos o dentro de sus hogares para no ser violentados, y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar a que ya no sea igual. Quisiera darle un mensaje a la sociedad queretana para que tomaran conciencia sobre
¿qué hay que hacer en caso de que alguna persona tenga su orientación sexual ya definida? En este caso, por ejemplo, una persona homosexual. ¿Qué mensaje le daría a la sociedad queretana sobre este tema, sobre la homofobia? Primero, la sociedad debe informarse, debe saber qué es y qué no es la homosexualidad para empezar a quitar prejuicios, estereotipos, ¿no? Y también tiene que sensibilizarse. Al lado de cada persona puede haber un amigo, un hermano, un familiar, alguien que es homosexual. Y cuando las personas de la diversidad sexual escuchan que ese ser querido se expresa negativamente de los homosexuales y las lesbianas, pues obviamente alejan a sus seres queridos homosexuales precisamente porque escuchan un discurso de odio. En cambio, si de las familias escuchan un discurso de respeto, de inclusión y de valoración a quien sea diferente, vamos a unir más a nuestras familias. Tenemos que acabar con la homofobia intrafamiliar, con la discriminación al interior de las familias. No se trata únicamente de la preferencia sexual, sino de que como seres humanos entendamos que podemos apoyarnos. El padre comprender al hijo, el hijo al padre, a la madre, ¿no? Y en ese sentido, si nosotros como personas empezamos a enseñarle a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, que es muy importante valorarnos como somos, respetarnos como somos y apoyarnos sin importar las diferencias, eso nos va a hacer una mejor sociedad, porque no va a importar tu diferencia, sino que eres un ser humano y que lo que nos une precisamente es esos derechos de que nadie sea violentado y de que el amor que nos tenemos como familias, como amigos, como lo que sea, nos va a permanecer unirnos y que sabemos que si en el caso de los homosexuales hemos vivido la discriminación, podemos ser sensibles a quien ha vivido una discriminación por tener discapacidad, a quien ha vivido una discriminación por ser mujer, es decir, apoyemos las luchas por la igualdad de todos aquellos que hemos sido excluidos, porque no somos minorías, no somos números, somos seres humanos que tenemos derecho a ser felices. Y lo vamos a lograr si nosotros primero entendemos que merecemos respeto y que venciendo nuestros propios temores, la libertad y la felicidad van a estar siempre con nosotros. Le agradecemos mucho su comentario y agradecemos que nos haya concedido esta entrevista. Muchísimas gracias. Pues felicidades a ustedes porque los jóvenes como tú y como tu equipo van a hacer una diferencia para que esta sociedad sea respetuosa de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Bueno.